Bueno, tengan buenas noches cada uno de ustedes, con las disculpas del caso por los 2 minutos de retraso, pero tenía un poco de problema con el internet y la verdad que la plataforma me cambió, me varió un poquito y no sabía cómo solucionarlo. Pero ya estamos listos, bienvenidos a esta su semana número 3 del curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 2. Para este día, tengo que desarrollar el tema de la investigación a cargo del Ministerio Público. Hoy en un tiempo que tuve libre en el trabajo estuve viendo cuáles son las clases siguientes, ¿verdad? La clase 4, clase 5 y luego ya viene su examen parcial, su primer examen parcial. De hecho, ya nos pidieron ahí la coordinación de la universidad que enviemos ya nuestro pliego de preguntas y respuestas para que ellos puedan darle forma a su examen parcial. Tal vez les va a parecer repetitivo cada una de las clases, cada vez de que vamos a hablar de lo mismo. Proceso penal, investigación, Ministerio Público, jueces, etapas del proceso. Pero es importante, de verdad, a veces cada quien tiene un método distinto de aprendizaje. Muchas personas memorizan y se les queda, otros leen una vez, así ya está listo. Otras nos cuesta un poquito más y entonces es un tanto más complicado. Así que pues considero, desde mi perspectiva, que es muy bueno que estemos repasando y repasando y repasando para que ustedes puedan tenerlo fresco y comprenderlo, si no al 100% en un buen porcentaje. Me llenó mucho de satisfacción que hace poco, ayer precisamente recibí la llamada de un exalumno. Hoy por hoy ya es abogado, creo que fue uno de los primeros que se graduó de la sede de Antigua Guatemala. Y me decía, licenciada, mire, solo quiero estar seguro. Fíjese que usted en sus clases decía tal cosa y ahora justo se me presenta un caso así. Entonces yo recuerdo que usted decía, dígame por favor si estoy mal. Y yo lo escuchaba y se habla con tanta propiedad, ya agarró ese, ¿cómo decirles? Ese colmillo que agarra el abogado, que litiga, ¿verdad? Entonces dije, lo escuchaba, de verdad me apasionó tanto y recordaba cómo yo lo veía en las clases, una persona que se esforzaba demasiado, trabajaba de noche, de hecho utilizaba 2 turnos porque decía que solo con uno no podía pagar la universidad y ya tenía familia, entonces tenía que cumplirle a la familia, él es un padre proveedor pues de casa y tenía que cumplir con sus metas, con sus proyectos y por eso trabajaba y a veces llegaba tarde, se le veía el cansancio en el rostro, pero pues hoy es un abogado. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, motivarlos a ustedes para que sigan estudiando, para que no se aburran de, ay, otra vez lo mismo. En algún momento lo van a usar, lo van a poner en práctica. Y 2, precisamente por eso, para que vean que lo que aquí se les da es lo que se ve en la calle, es la práctica, pero desde el encuadramiento de los códigos propios con la realidad. Así que pues el tema que hoy vamos a desarrollar es la investigación a cargo del Ministerio Público. Objetivo de la clase. ¿Qué es lo que yo busco? Bueno, dar continuidad al programa de estudios desarrollando y analizando la actuación de los jueces que controlan la investigación que realiza el MP, la intervención de los sujetos procesales dentro de cada expediente y el resultado de la conclusión de la investigación. ¿Cómo se concluye una investigación criminal? ¿Cómo concluye el Ministerio Público su investigación? ¿Cuál es la forma de concluirla? ¿Solo es una? ¿Solo es mediante la acusación? ¿O hay varias? La semana pasada creo que estábamos hablando siempre en esta línea de la investigación y de la DICRI. Así que les pido por favor que tengan a la mano su ley contra el lavado de dinero. ¿Por qué les estoy pidiendo esta ley? Porque siento de que ya mucho hemos hablado de la ley contra la delincuencia organizada, Código Penal y, bueno,
La semana pasada fue bastante complicada en cuanto a temas políticos, en cuanto a temas nacionales. Y hoy, por hoy, pues no sé si ustedes vieron las noticias, cómo estuvo la agenda tribunalicia. Hubo muchas audiencias, se hablaba de casos bajo reserva. ¿Saben ustedes qué es eso? Casos bajo reserva, ¿en qué situaciones se aplica? ¿Vulnera eso el derecho de defensa de la persona? ¿La presunción de inocencia? Yo de verdad peleo demasiado la presunción de inocencia. ¿Y por qué? Porque es eso, esa presunción de inocencia que va a ser destruida hasta que un tribunal de sentencia diga, bueno, sí, suficientes medios de prueba aportados por el Ministerio Público, diligenciados en cada una de las audiencias del debate, que me convencen de que esta persona es la correcta para sentenciarla e imponerle una pena, ¿verdad? Hasta ese momento, no antes. Entonces, yo defiendo mucho ese principio de la presunción de inocencia, que se vulnera y que todo el mundo, se los digo coloquialmente, se lo pasa por el arco del triunfo cada vez que mejor les parece, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy, siempre en ese mismo orden de ideas, del trabajo que realizan los fiscales, el Ministerio Público. Pero antes vamos a hablar un poco del trabajo de los jueces, de esa función jurisdiccional. Hoy sí nos toca utilizar correctamente ese término, jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? ¿Quiénes son los competentes o quiénes son los investidos para poder ejercer esa jurisdicción? Lo vamos a desarrollar más adelante, así que por favor tengan a la mano su Código Procesal Penal, su ley contra el lavado de dinero u otros motivos, porque pues la vamos a analizar y justo hoy que hubo una audiencia, ¿sí supo usted qué pasó en la audiencia de hoy? Una que había en uno de los juzgados de aquí en la ciudad capital. Era mucho el revuelo que había, la comunidad nacional, internacional, todos estaban prestándole apoyo a dos personas, un empresario y una trabajadora del Ministerio Público. En las clases del fin de semana alguien me preguntaba, mire licenciada, por el correo, así que les invito a ustedes también a que se pronuncien, que compartamos los comentarios y sus dudas y sugerencias por medio del correo electrónico, ¿verdad? Del correo el oficial. Ahorita lo activo. Ya, bueno. Me decía, pero mire, licenciado, usted habla tanto de la presunción de inocencia. ¿Qué pasa entonces ahorita cuando a las personas, los medios de comunicación les toman una fotografía y la publican? ¿Es correcto o no es correcto? Es que dice, depende que diga el titular. Bueno, la verdad es de que ni depende, o sea, sencillamente no es correcto, desde mi perspectiva, porque se está vulnerando esa presunción de inocencia, porque los titulares ya nos dicen, se presume que está vinculada con la participación de tal cosa. No, los medios de comunicación dan por sentado de que sí ocurrió, de que sí pasó. Entonces, si la audiencia de las personas era hasta hoy, ¿por qué entonces dar por sentado que eso ya había pasado, que eso sí ocurrió? Y sobre todo si el caso estaba bajo reserva. ¿Sí, sí tiene idea usted de qué caso específicamente le estoy hablando? Hablar de este caso trae un montón de sinsabores. Yo le decía, ayer precisamente estaba hablando con una persona que es figura del ámbito político. Entonces me decía, ¿supo usted lo que pasó con tal? Sí, pero me fue tan espontáneo decirle, pobre, pobre. Y se me quedó viendo así, de verdad le descuadré el rostro con lo que dije. Y dice, ¿por qué pobre? Ah, dije yo, este va a creer de que yo estoy apoyando, pero es que sinceramente no apoyo a la persona en sí, en su calidad de trabajador o sí, sino como ser humano que va a ir a padecer a una cárcel, de un ser humano que va a padecer todo lo de un sistema lento. Vamos a ver más adelante esto de una justicia pronta y cumplida para ver si efectivamente se da acá. Entonces, hablemos ahorita entonces del trabajo que hacen los jueces. ¿Sabe usted la diferencia entre competencia y jurisdicción? ¿Qué es competencia?
Defíname la competencia. ¿Alguien que se pronuncie aquí? Vamos a ver quiénes están aquí hoy en clase. Déjenme ver. Voy a empezar a pedir por números de carnet para ver si de verdad me están poniendo atención. Porque yo he visto que a veces solo se conectan y se van a hacer sus cosas y después bajan las presentaciones y ahí responden el examen. Pero bueno, no todo lo que está en las presentaciones yo lo... o sea, mi clase no se basa solo en las presentaciones, es una guía y el resto yo lo desarrollo. Pero bueno, ¿qué es la competencia? ¿Quiénes tienen competencia en materia penal? ¿Cuántas competencias pueden existir en el derecho? ¿Cuántas competencias? O sea, muchas. O sea, depende de la materia que se esté viendo, en materia civil, materia de familia, materia económico coactivo, materia tributaria. Pero aquí específicamente vamos a hablar de la materia penal. Y tienen competencia los jueces de paz. Y hablando de los jueces de paz, yo le invito a usted a que vayamos a ver el artículo 465 ter del Código Procesal Penal. ¿Qué nos establece el artículo 465? Bueno, vamos a ver ahorita. ¿Se dio cuenta usted que desde el 465 bis nos habla del procedimiento simplificado? Yo precisamente mañana al mediodía cubro una audiencia de un procedimiento simplificado. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando se le habla o se menciona un procedimiento simplificado? Ah, es fácil, es fácil. No, no es fácil. Porque aún más complejo es lo que vemos en el 465 ter. El procedimiento para delitos menos graves. Ay, no, pues ese es menos, pues más fácil, siento yo, porque su palabra, su nombre lo dice. Delitos menos graves. Y esto lo va a ver un juzgado de paz, entonces no creo que llegue a más, no creo, yo espero que pues algo rápido de mi audiencia de mañana, ya sea en un procedimiento simplificado o un procedimiento de delitos menos graves. Bueno, ¿qué es lo importante de acá? ¿Se recuerda usted que en clases pasadas vimos cómo iniciaba un proceso penal? Denuncia, querella, conocimiento de oficio o prevención policial. 4 formas de iniciar un proceso. Y una vez de que se inicie el proceso con esto, si hay una investigación suficiente o flagrancia o cuasiflagrancia, se va a prender a la persona y se va a poner a disposición del juez dentro del plazo de 6 horas, luego de 24 horas se escucha su primera declaración, la cual debe desarrollarse conforme lo establece el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal. Bueno, después de que se cumple todo eso, entonces el juez le va a decir que si hay necesidad, le va a preguntar al Ministerio Público si hay necesidad o no de ligar a la persona al proceso y pues que diga más si va a querer autoprocesamiento o qué. El Ministerio Público va a pedir el autoprocesamiento. La defensa, aunque nos opongamos, ahí viene el autoprocesamiento. Después del autoprocesamiento, el juez establece un tiempo. Pregunta, ¿cuánto tiempo el Ministerio Público necesita para poder investigar? Hay 3 meses. Ah, va. Defensa, no, hombre, 2 meses. O 1 mes. El juez dice 2 meses. Va. En 2 meses. Eso quiere decir que el juez en esa misma audiencia de primera declaración le va a señalar una audiencia para presentación de acto conclusivo y por ende también como consecuencia una audiencia para poder discutir el acto conclusivo presentado mediante la audiencia intermedia. Bueno, ¿qué acto conclusivo es el que se presume que va a presentar por excelencia el Ministerio Público como acto conclusivo? Bueno, ¿o qué documento? ¿Cómo se va a pronunciar? Por medio de una acusación. Pero ven ustedes todo lo que ha pasado. Una primera declaración, luego viene un periodo de prueba, que es la fase preparatoria, la recolección de medios de investigación, que es la fase preparatoria. Luego de eso viene la presentación del acto conclusivo y las audiencias. Va. Pero en el 465 ter, en el numeral 1 le establece inicio del proceso. El proceso da inicio con la presentación de la acusación fiscal o querella de la víctima o agraviado. Dejemos de lado la querella y centrémonos en la acusación. ¿En qué momento la persona, el sujeto activo, por así decirlo, fue citado y oído? Como en un procedimiento normal. Aquí se fue la fiscalía. Vaya que es un delito menos grave. O sea, yo sinceramente
siendo que le dieron un mal enfoque a esta figura. Porque de una vez a la acusación, ¿qué ocurre entonces si yo como procesada llego a mi audiencia y le digo, mire, aquí estoy presente, justo en el momento que usted me citó? Se le concede la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie. Está bien. Honorable juzgador, el Ministerio Público solicita que en contra de la acusada que es mía, y me saca de contexto la palabra acusada. Disculpe, pero ¿por qué me está diciendo acusada? Es primera vez que nos estamos viendo. Sí, pero el artículo 465 ter nos establece que va a ser acusada. ¿Por qué? Porque es una acusación la que tengo que presentar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hago un paréntesis con esto, que puede pasar todo el día en silencio, pero cuando uno empieza a dar las clases, todo el mundo toca, todo el mundo llega a ver qué pasó, todos los perros ladran, todos los gallos cantan, todo, hasta el del agua salvavidas que no pasó en el día, pasa en la noche. Pero bueno, así que con las disculpas del caso, porque no sé en dónde estará ese perro ladrando o no sé qué le estará sucediendo, pero espero que se calle o se canse de ladrar. Bueno, sigamos entonces, 465 ter. Retomemos ese término, delitos menos graves. ¿Tiene su código esa reforma? Va. Dejemos el 465 ter de lado, que es de paz. Hablemos de los jueces de primera instancia. Ellos también tienen competencia en materia penal. Luego vienen los unipersonales de sentencia, tribunales de sentencia. De primera instancia por procesos de mayor riesgo, tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo, salas de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y los juzgados de ejecución. Esta competencia, esta clasificación, la encontramos en el artículo 44 del Código Procesal Penal. Pero bueno, hablemos de la competencia de mayor riesgo. ¿Sí sabe usted qué ocurre en mayor riesgo, verdad? ¿O no? ¿O no había escuchado usted nada de mayor riesgo? O sea, ¿qué es eso, verdad? Antes, cuando estaba en un organismo internacional, se trabajaban exclusivamente los procesos de esta fiscalía con los juzgados de mayor riesgo. Entonces, por lo tanto, los debates los iba a conocer un tribunal de sentencia por procesos de mayor riesgo. ¿Pero qué? Como solo yo como PESI, por así decirlo, vengo y digo, sí, yo quiero que un tribunal de mayor riesgo conozca mi proceso. Y ahí va gestión penal. Y como ni modo, pues yo ya lo pedí. Mi artículo 28 de la Constitución Política de la República me faculta pedir. Pues entonces pido que se vaya a mayor riesgo. Así ocurre. Así pasa. O cómo es el proceso, el procedimiento para que un expediente vaya a mayor riesgo. ¿Sabe usted? Bueno, tiene que hacerse una solicitud. El juzgado va a solicitar, o la fiscalía lo va a solicitar, por medio de un memorial dirigido a la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte va a establecer si hay o no hay lugar para la competencia de mayor riesgo. Bueno, espero que les haya quedado claro. Otra cosa, antes de pasar, no hace mucho entró en vigencia una reforma al Código Procesal Penal. ¿Ya tiene su Código Procesal Penal esas reformas? Le invito a que vayamos al 491. Mi código no lo tiene porque pues me di cuenta que no lo tiene, entonces no hace mucho entró y la verdad no quiero cambiar código todavía porque no sé si van a reformar algunos otros artículos. 491. Recursos. Creo que en el 91 va el TER, el cuáter, el quinquies, el sexties, miren, son un montón de reformas las que trae este 491, se hace interminable, porque abarca el procedimiento para la aplicación de la aceptación de cargos. Incluso ahora en redes sociales hay un montón de charlas donde dice capacitación para la aplicación de procesos de aceptación de cargos. ¿Quién va a conocer estos procesos de aceptación de cargos? ¿Los jueces de paz? ¿Los de primera instancia? ¿Los unipersonales? ¿Quiénes? Todos
porque la reforma no establece que solo ciertos delitos van a ser beneficiados con eso. ¿Ya leyó usted esas reformas? Se está próximo a cerrar su 10º semestre. Supongo que el otro año se va a examinar y debe de tener conocimiento, o sea, debe de dominar todas las reformas. Su código tiene que estar actualizado. Y todos los juzgados en materia penal tienen competencia para conocer procesos por aceptación de cargos. ¿Cuál es el beneficio? ¿O qué diferencia hay con una presentación espontánea, como las circunstancias atenuantes que abarca el Código Penal o que me regula el Código Penal? Le pregunto, ya que estamos hablando de competencias, ¿cuáles son esas circunstancias que van a modificar la responsabilidad penal? ¿Quién va a establecer si hay una circunstancia que me va a modificar la responsabilidad penal? Pues definitivamente, ¿quién va a dictar sentencia? ¿Cuáles son esas? Las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes. Es algo tan complejo. Cuando uno comienza a explicar el proceso penal, el derecho penal en su 3er semestre, creo yo, que se lo dan, siente uno como docente que no avanza y que no avanza, porque para el estudiante es bastante complejo. Porque de venir estudiando la teoría de los primeros semestres a caer directamente a un código y que tiene que diferenciar entre las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, las causas de inimputabilidad, las causas bueno, todas esas que regulan los primeros artículos del Código Penal. Sí las puede diferenciar usted, supongo, ¿verdad? Entonces, las causas que eximen de la responsabilidad penal, las que eximen. ¿Cuáles son las eximentes? Luego, las que modifican la responsabilidad penal. Y cada uno de esos dos títulos trae sus explicaciones. Y esto lo va a conocer, va a saber cómo se aplica el juzgado competente. Fíjense que hace muchos años yo estaba en un debate y resulta que el debate era por un delito de asesinato. El asesinato, en el artículo 132 del Código Penal, trae sus propios presupuestos para que pues, ya no sea homicidio, sino que sea un asesinato, algo calificado. Y pues se desarrolló todo el debate. La presidenta del tribunal era una señora muy dura, muy dura. Y entonces yo trataba de preparar mi alegato de apertura y todo lo del debate tenerlo listo para que no me regañara. Porque a ella no le importaba si era fiscal, si era defensa. O sea, ella igual regañaba si algo no salía perfecto en sus debates. Y resulta que ya en las conclusiones, yo traté de prepararlas muy bien, porque todo quedaba en audio y a veces los jefes escuchaban las audiencias y pues lo regañaban. Aparte de la regañada del tribunal, venía la regañada del fiscal, jefe de uno. Entonces ella dijo que durante el diligenciamiento de cada uno de los medios de prueba se pudo establecer que si bien es cierto en la acusación no se había plasmado una circunstancia que modificara la responsabilidad penal, ella sí se había percatado de que había agravantes. Dije yo no lo puse. Y si usted se da cuenta en los requisitos de la acusación, tiene que pronunciarse respecto de si hay circunstancias agravantes o atenuantes. Regularmente en las acusaciones se dicen no hay circunstancias agravantes. Pues dice uno, pues 25 años de sentencia mínimo, pues es algo bueno. Y resulta que la presidenta del tribunal dijo, en virtud de que, aparte que sean los presupuestos del 132 del Código Penal, también aplico y empezó a decir un montón de agravantes. Y entonces esa situación le modificó, esa circunstancia le modificó la responsabilidad penal y ya esta persona no tuvo derecho a una pena mínima, sino que le fue subiendo. Y 2 años por tal cosa, más 2 años por tal cosa. Entonces de 25 se fue como a 30 y tantos. Pero eso solo lo va a establecer aquel juzgado competente en materia penal. Y ya el artículo 44 le establece cuáles son. Sigamos. Hoy sí, hablemos de la función jurisdiccional. Estamos hablando de competencia. Hay varias competencias: penal, civil, familia, tributario, contencioso, económico, coactivo. Esa es la competencia, pero la jurisdicción, hablemos de la jurisdicción.
El artículo 57 de la ley del organismo judicial nos habla de este concepto. Pero el 57 nos establece la justicia. Entonces, ¿qué tiene que ver justicia con jurisdicción? Que empiezan con las dos letras iguales, ambas. ¿Será cierto? Pues sí, ahí lo ve usted. Jurisdicción, justicia. Pero algo más tiene que haber para que la LOJ tenga su epígrafe de justicia en la función jurisdiccional. Bueno, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia es la que hacen los jueces. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que juzgan. Y ojo que aquí establece que únicamente la ejerce con exclusividad absoluta, no exclusividad parcial, semiparcial, no, exclusividad absoluta. La Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales. Entiéndase, todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia, nadie más, no periodistas, no bomberos. Ellos no ejercen jurisdicción. No periodistas. Pero nos sigue indicando el artículo 57 que la justicia es gratuita e igual para todos. ¿Cree usted que en Guatemala todos somos iguales? ¿Qué responde usted? ¿Somos iguales todos? ¿O es una utopía? ¿O es algo que no sé? No sé, tal vez sí, tal vez no. ¿Somos iguales usted y yo? Muchas gracias. Alguien me está corrigiendo aquí que el artículo de la competencia está en el 43. Verifiquemos, 43 del Código Procesal Penal. Ay, no, no puede ser. Bueno, sí puede ser porque uno se equivoca. Tiene razón. Comienza en el 43, tiene razón, me agradezco la corrección. Y en el 44 nos habla específicamente ya de las funciones del juzgado de paz. Muchísimas gracias, Zoe. Gracias por su corrección. Nadie se había dado cuenta, entonces no me están poniendo atención en la clase. Un artículo antes, un artículo más. La idea la tenía. Pero le preguntaba, ¿somos iguales todos? Sí, no, depende. ¿Somos iguales nosotros? ¿Ustedes? O sea, ahorita este grupo de estudiantes, ¿somos iguales? Aquí dice que la justicia es gratuita e igual para todos. Y hay un precepto constitucional en el que dice que en Guatemala todos somos iguales. ¿Será que piensa lo mismo, que somos iguales, aquella persona que se encuentra en el corredor seco, que vive en el corredor seco y que vive con demasiadas limitaciones? ¿Somos iguales? Bueno, iguales con los mismos derechos. Sí. Cumplimos o ponemos a andar, echamos a andar esos derechos todos por igual. No. Fíjense que en mi posgrado había un catedrático que, pues, mi posgrado es en Derechos Humanos. Entonces había un catedrático que nos hacía exactamente la misma pregunta en atención a este artículo 57 LOG. Igual para todos. ¿Todos somos iguales en Guatemala? Pues sí, pues parece la Constitución. No, decía él, no. Aquí en Guatemala hay muchos grupos de iguales. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, le preguntaba a cualquiera, ¿verdad? Así al azar. ¿Qué le parece la vida en Guatemala? Decía él, pues es bonita. Ah, bueno. La seguridad en Guatemala. Pues no es
No, no es un país seguro, sobre todo porque todos los estudiantes éramos del Ministerio Público, todos hacíamos turno, todos íbamos a levantar cadáveres, todos íbamos a hacer allanamientos, ejecutar órdenes de aprehensión, todos éramos del MP. Yo decía, no, no es un país seguro. Ah, va, dejemos este grupo porque ustedes todos son Ministerio Público, o sea, representan al Ministerio Público, traen otra mentalidad. Vámonos allá a las zonas un poquito más exclusivas, decía 14, 15, 16, en la que las personas pues viven en condominios, tienen garitas de seguridad, tienen cámaras de seguridad, tienen guardaespaldas. Irónico porque tienen guardaespaldas, ¿verdad? Entonces les pregunta, ¿cómo es la seguridad? Ay, súper, perfecta. ¿Cómo es la vida en Guatemala? Ay, nítida, nítida, nítida. Algo que le incomode en Guatemala. Ay, no, mira, ni siquiera hoyos hay aquí en Guatemala. En las carreteras están bien. Entonces, ¿somos iguales? ¿Aquel grupo de trabajadores del Ministerio Público somos iguales? Que los de zonas exclusivas, los que tienen esa dicha de vivir en zonas exclusivas. Yo vivo en un lugar popular. No. Entonces, ellos, todos los que viven en zonas exclusivas, van a ser iguales. Ellos van a tener una perspectiva de esta igualdad, todos en el mismo sentido. En tanto que aquellos que trabajamos en el Ministerio Público veíamos todo muy inseguro. Va, está bien. Nosotros estamos en un término medio, ¿verdad? Pero, ¿qué va a decir el que vive en el corredor seco? En el que por tanta inundación, tanta lluvia, perdió sus cosechas. ¿Cómo es la vida en Guatemala? Dura, dura, dura. Perdí toda mi cosecha. Difícil, aquí Guatemala es difícil. Entonces, hay otra perspectiva. Veámoslo desde otro, ejemplifiquémoslo de una forma un tanto diferente. Yo, sindicada, usted agraviado o agraviada, y a mí me condenan a 40 años de prisión, Dios no lo quiera, ¿verdad? Dios no es libre de caer presos. 40 años de prisión. ¿Qué van a decir mis hijos? Es injusto. ¡Qué injusto! ¿Qué va a decir usted? Se lo merece. Necesitaba más pena, pero bueno, me doy. Por bien servido o bien servida, se hizo justicia. Entonces, lo que es justo para unos es injusto para otros, pero todo va a derivar de esta función jurisdiccional. Y la pregunta del millón, ¿es gratis esta justicia? Tal vez usted va a decir sí. Pero ¿y entonces por qué pagamos impuestos? Porque hay una parte de un presupuesto general de la nación que se va para este rubro, justicia. Eso no es gratuita, si de una u otra forma, por medio de nuestros impuestos la estamos pagando. Es bien contradictorio esto, ¿verdad? Pero el caso es de que toda aquella persona que no tenga recursos económicos y que se vea vinculado como sujeto procesal dentro de un expediente y no tiene suficiente dinero para poder pagarse su abogado de confianza, puede acudir a requerir uno al Instituto de la Defensa Pública Penal. Y entonces no va a quedar desprotegido. Va a haber un abogado que va a estar velando por este debido proceso y porque la justicia sea gratuita e igual para todos. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. Vuelvo a la noticia de hoy. ¿Supo usted que a las 3 de la tarde iba a haber una audiencia y que estaba todo? Yo fui a tribunales en la mañana, ya habían carpetas, así, pancartas es la cosa, ya habían pancartas ahí en la reja y que apoyamos aquí, apoyamos allá. Se había dicho que se iba a restringir el acceso de las personas, sobre todo de la prensa, porque el caso estaba bajo reserva. ¿Qué pasó? Yo ahorita precisamente antes de empezar a dar la clase con ustedes me metí ¿cómo se llama? Diría aquel, a una de las redes sociales y que el juez, ya casi que al inicio de la audiencia, levantó la reserva del caso y dijo, bueno, pues es una audiencia pública, haciendo uso o aplicando el artículo 57, la justicia es gratuita, igual para todos, bueno, sí. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. Bueno.
Sigamos hablando de la jurisdicción. Esto en el artículo 58 de la LOF. ¿Qué es la jurisdicción? Vuelvo otra vez a esa pregunta. Bueno, es la facultad que tienen los jueces de ejercer justicia. ¿Cuántas jurisdicciones hay? Muchas, porque vemos que bomberos voluntarios de la jurisdicción de la no sé cuánta compañía, los de la allá por... Hay muchas, según ellos, ¿verdad? Pero según el 58 de la LOG, y usted también ahora ya lo sabe, la jurisdicción es única. ¿Por qué? Porque únicamente la Corte Suprema de Justicia es la que va a delegar o va a nombrar los jueces que van a aplicar justicia. ¿Cuántas Cortes Supremas de Justicia hay aquí en Guatemala? Una. Por lo mismo, es única la jurisdicción. Hablemos de los principios de la organización jurisdiccional. ¿Cuáles son los principios de la organización jurisdiccional? La independencia. Los jueces son independientes. Son una autoridad. Tienen responsabilidad y tienen jerarquía. Esta semana, miren ustedes, no, fue la semana pasada. Desde la semana pasada viene así bien complicado todo para mí, ¿verdad? Porque las noticias, yo vivo en las noticias, las sufro también aún porque se pone a pensar uno, ¿verdad? Tanta vulneración de tantos derechos. Y diría Cantinflas, no hay derecho. Pero, ¿hay independencia en cada uno de los jueces? ¿Será que un juez le puede decir al otro juez qué es lo que tiene que hacer? ¿No? O un organismo del Estado. Alguien me decía, mire, licenciado, usted dice poderes del Estado. Yo lo defino organismo del Estado. Muchísimo más técnico, pero es válido también. Usted le dice organismo, yo le digo poder, porque de verdad son un poder. Cuando usted ya esté en esto, en este monstruo de la administración pública, se va a dar cuenta que cada uno es un poder. Y se da esa lucha de poderes. Y precisamente ahí es donde se aplica esa teoría de pesos y contrapesos. Pero vamos a que un organismo o un poder no puede decirle a otro poder qué es lo que tiene que hacer. Y menos al poder judicial decirle cómo tiene que resolver. No, es una autoridad. Lo que dice se respeta. La semana pasada les contaba, tuve una audiencia yo y me fui pues así con mi expedientito, mi carterita y yo, así, según yo iba. Nice, para mi audiencia. Y resulta que cuando entra la honorable juzgadora, que era una venerable anciana, muy elegante ella también, y ay, qué guapa la jueza, pero ha de ser muy enojada porque se miraba muy grande, ¿verdad? Y todo cuando ya somos muy grandes, pues nos ponemos un poquito bravucones, pero bueno. Y yo estaba a ser enojada. Y ella cuando entró, pues me puse de pie. Y había alguien a la par mío, otro abogado, y se me quedó viendo bien feo, y el del Ministerio Público se me quedó viendo peor todavía. Y la jueza igual. Entonces yo le dije, disculpe, honorable juzgadora, pero no sé si aquí se tiene que poner uno de pie cuando ustedes ingresan a la sala. No, me dijo, aquí no. Disculpe, entonces, pues no voy a aceptarlo. Porque en otros juzgados, todos los sujetos procesales debemos de ponernos de pie cuando hace ingreso el juez. ¿Por qué? Por esa autoridad que representa, por ese respeto, por esa alta investidura. No cualquiera es juez. Y la gran responsabilidad que esto conlleva. Hay jerarquía entre ellos también. Bueno. Entonces ya vimos que la jurisdicción es única. ¿Cuáles son los principios de la organización jurisdiccional? Hablemos de las clases de la jurisdicción. Hay acumulativa, contenciosa, voluntaria, delegada y propia. Pero no voy a profundizar en esto, que ustedes ya saben. Los elementos de la jurisdicción, eso sí. ¿Cuáles son los elementos de la jurisdicción? Lo he venido diciendo de clases anteriores. Sí. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, diría Cantinflas. Pero el primero es el notio.
Esos son los elementos de la jurisdicción. Es el conocimiento de la causa, es el preciso momento en el que el juez va a tener intervención. ¿Por qué? Porque se le va a poner a su vista un proceso. Él va a conocer qué fue lo que pasó ahí. Vocatio, la citación a juicio. Esa persona que va a ser citada. Coertio, el castigo que va a imponer. Judicium, declarar el derecho. ¿Y cómo se declara un derecho? Por medio de una sentencia. Y el executium, que es la ejecución de esta sentencia. Entonces, viendo ya así tan en español, digamos, y no en latín, ¿cuáles son los elementos de la jurisdicción? Son fundamentales y son tan lógicos que no puede faltar uno de ellos. Notio, vocatio, coertio, judicium y executium. Elementos de la jurisdicción. Bueno, ¿qué es el jus penale? Porque estamos hablando tanto de eso. Ay, no, a mí me aturde el notio, coertio, vocatio, jus penale. Ay, no sé, ¿qué es eso? Bueno, pues son locuciones latinas que tienen que ver mucho con el derecho penal. El jus penale se refiere al derecho objetivo. Derecho penal en sentido objetivo es el que prohíbe, bajo amenaza de sanción, las conductas más gravemente antisociales. Descríbame una conducta gravemente antisocial para usted. ¿Cuál? ¿Me puede describir una? O si quiere 5, pues, si una es muy poquito. 5. 5 conductas gravemente antisociales. ¿Cuáles? Ay, no sé. Um, ¿Esta será una de ellas? ¿Considera usted que esta es una conducta gravemente antisocial o lo estamos exagerando? Creo que no se ve bien. Ahí sí ya. Sí, ya vio cuál es mi ley, ¿verdad? Ley contra el lavado de dinero y otros activos. Son delitos, son tipos penales. Ese es el derecho objetivo, jus penale. Jus penale, derecho objetivo, derecho sustantivo. Es lo mismo. Ay, licencia, ¿y por qué se complica tanto? Bueno, pues porque así nos complican demasiado tantos autores. Cada uno le dice distinto. Pero sepa usted que derecho sustantivo, derecho objetivo, no se confunda con derecho adjetivo. No, este es objetivo. Es lo mismo que el jus penale. Va a abarcar todas esas conductas gravemente antisociales bajo amenaza de sanción. ¿Cuál es esa amenaza de sanción? Ah, bueno, el que le diera muerte a otra persona será sancionado. Será sancionado. Ahí viene la amenaza. Como cuando los papás regañamos a los hijos o nos regañamos a nosotros, si seguís haciendo eso te va a caer. Al llegar a la casa te va a caer. O sea, está esa amenaza de que si hacemos algo nos iban a regañar, nos iban a pegar, nos iban a hacer de todo. Nuestros papás. Y bastaba una mirada para recordar el tipo penal, esa conducta gravemente antisocial que no debíamos hacer. Bueno, pues apliquémoslo ahora a tipos penales. Mencióneme 5. Bueno, lavado de dinero y otros activos, posesión para el consumo, portación ilegal de arma de fuego, femicidio, asesinato, estafa, casos especiales de estafa. La estafa propia es distinto de los casos especiales de estafa, apropiación y retención indebida, abuso de autoridad. Hay todos esos delitos que van a llevar consigo inmersa una sanción, una pena, la imposición de una pena. Eso es el jus penale, derecho objetivo o derecho sustantivo. Bueno, hablemos entonces del jus puniendi. Se refiere a la acción de castigar, de aplicar sanciones. Ah, ¿y cómo se castiga? ¿Cómo vamos a llegar a la imposición de una sanción? Bueno, siguiendo un debido proceso. Sí, pues. Entonces,
En el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala no se establece la independencia del organismo judicial. La propia LOJ también se cubrió diciendo, nadie me va a dar órdenes, soy independiente. Potestad de juzgar. Tiene por exclusividad esa potestad, ese derecho. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Aquí está, ve, la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Las leyes aquellas que contienen delitos, jus penales, derecho objetivo, derecho sustantivo. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Siempre en el artículo 203 de la Constitución, hablemos un poquito del jus puniendi, el derecho subjetivo. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Entonces, entiéndase que ellos, los jueces, van a aplicar el proceso penal. Jus puniendi, derecho subjetivo, derecho adjetivo. Es lo mismo. ¿Quién aplica el Código Procesal Penal? Los jueces. ¿Quiénes controlan porque esto lleve a un debido proceso? Los jueces. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia, entiéndase nacional o internacional. Nadie. Nadie más. Bueno, sigamos. Hablemos del artículo 211. Permítame solo que me están mandando mensajes de... No sé si ustedes logran escuchar bien, si hay buena señal, buena transmisión. Yo aquí me parece que tengo todo bien. Bueno. El artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos habla que en todo proceso, o nos establece, nos regula que en todo proceso, todo, instancias en todo proceso, en ningún proceso habrá más de 2 instancias. Y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación, en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. ¿Qué significa esto? 2 instancias, pero entonces, disculpe, licenciada, si usted ya decía que la justicia es pronta y cumplida, fíjese que yo tengo mi amigo, o sea, de un caso, de un proceso que fue condenado hace 15 años y todavía siguen con los recursos, no ha resuelto la corte, y usted todavía dice que ahí no pueden haber más de 2 instancias, entonces, ¿por qué se alargó tanto? Primera instancia, hasta el debate. Todo eso es una instancia. Sentencia condenatoria, ¿no le favorece? Bueno, apelamos y nos vamos a la segunda instancia. ¿Para qué? Para que sea la que conozca y diga, bueno, tal vez sí tenía razón, le vamos a revocar la sentencia o le vamos a confirmar la sentencia. Eso, ya la sala es otra instancia. Pero en cada instancia, cada sujeto procesal tiene derecho a hacer uso de sus recursos. Eso es lo que va haciendo tan largo el proceso. Y queremos una justicia pronta y cumplida. Pronta. Pero ante tanto recurso, ante tanta garantía, pues se hace necesario. Bueno, no podemos decirlo, la Corte no puede decir, ay, no, hombre, ya tanto recurso ya es suficiente, ya se confirma la sentencia. No, es su derecho. ¿Y qué pasa si alguien, como los jueces los van rotando? No son perpetuos, no son pilares de iglesia en los juzgados, los van rotando. ¿Qué pasa si por azares del destino, quien conoció en primera instancia, en alguna de las fases del proceso, lo trasladan a segunda instancia, alguna de las salas, y su proceso ya con una apelación especial cayó ahí en esa sala con ese mismo juez? Él ya no puede conocer del proceso. ¿Por qué? Porque ya emitió opinión. Ya difícilmente alguien le haga cambiar su punto de vista. Él ya se pronunció respecto de si es culpable o inocente y va a mantener esa postura, que es el non bis in idem. Non bis in idem. Nadie va a poder ser juzgado 2 veces por el mismo hecho.
Una vez que se han agotado todas las instancias, no podemos iniciar otras acciones en otro juzgado. Ah, bueno, ya aquí vamos a ir al otro. No. Está prohibida la doble persecución. No se puede. Por eso se lo puse aquí, el nombre sin idem. Pero que es una instancia. Grado de conocimiento. Entonces, los que conocieron en primer grado, que son toda la etapa preparatoria, intermedia y el debate, esa es la primera instancia. Alguno de los sujetos procesales no quedó conforme con las resoluciones, la resolución final, entonces va a acudir a una segunda instancia. Ahí, entonces ya es otro grado de conocimiento. Eso es, así se define la instancia. Es un grado de conocimiento. Bueno, el 59, LOG, instancias. También la LOG nos lo regula. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Artículo 61 de la LOG. Ah, oigan esto, insobornabilidad. ¿Qué es un soborno? ¿Qué es? Soborno, soborno, soborno. Es tan sencilla la palabra, la escuchamos, la aplicamos así en nuestro hablar. Pero ¿cómo lo definimos? ¿Qué es un soborno? El artículo 65 de la LOG establece: se prohíbe a los funcionarios y empleados del organismo judicial recibir emolumento, propina o dádiva alguna, directa o indirectamente, de los interesados o de cualquier otra persona. Funcionarios y empleados del OJ no pueden recibir. ¿Qué es un emolumento? Anótelo y busca la definición. Propina. Mi propinita, ¿no? O sea, así, algo sencillo. Para una agüita. No. Dádiva alguna. Mire, pues es una bolsa, es una cartera de una marca muy sofisticada. Fue traída desde Europa para usted. Tómela. Mire, no es emolumento, no es propina. Es una carterita. Con todo el respeto. Se la traje con mucho cariño desde no sé qué país de Europa. Es una dádiva, no se puede recibir. Oh, mire esta corbata, qué linda, es de la última colección de no sé quién. Ni directa o indirectamente de los interesados o de cualquier persona. O sea, nadie puede darle algo a los empleados del organismo judicial. ¿Se cumple eso? ¿Cree usted que se cumple? Yo pienso que sí, pero no sé usted. ¿Qué pasa si se da eso de la sobornabilidad? Bueno, si alguien alguien recibe algún emolumento, una mi propinita o una mi dádiva. Damos paso a la comisión de delitos. Y dependiendo de la perspectiva, podemos hablar del cohecho pasivo o del cohecho activo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Quién ejecuta el cohecho pasivo y quién ejecuta el cohecho activo? ¿Cómo hacemos para diferenciar uno de otro? ¿Sabe usted quiénes cometen el cohecho pasivo? Lo vamos a ver aquí. Vámonos, por favor, al artículo 439 del Código Penal. Cohecho pasivo. Aquí bien nos va a diferenciar quién es pasivo, quién es activo. Pasivo. Comete el delito de cohecho pasivo el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas, o sea, un trabajador de la administración pública. No importa si es funcionario, si es empleado, pero está dentro de la administración pública, este es un pasivo que solicite o acepte dinero, o acepte directa o indirectamente, perdón, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio. Ellos serán pasivos. Trabajadores de la administración pública que soliciten, que pidan o que acepten, directa o indirectamente. ¿Por qué aquí hace referencia a esto de directa o indirectamente? A mí me han contado, porque jamás me ha pasado. Indirectamente.
licenciado, pero ahí se acuerda de que, pues, por lo menos para unas agüitas, ¿va? Para unos chicharrones, para unas carnitas. ¿Está siendo directo? No, de una forma indirecta le está pidiendo algún emolumento, propina o dádiva. Y aquí establece cualquier objeto de valor pecuniario, o sea, valor dinerario u otro beneficio. Ellos son los que cometen cohecho pasivo. Aquel trabajador de la administración pública que pide. ¿Quién es activo? 442 del Código Penal. Cohecho activo. Comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue. Bueno, ¿quién es pasivo? ¿Quién es activo? Hablando desde la perspectiva de los delitos, ¿verdad? Depende, me podrían decir. Ejemplo, no estoy diciendo que pase, pero me encanta ponerlo, por ejemplo, los operativos que se están haciendo ya para verificación del pago del impuesto de circulación. Va uno manejando en su carrito, le hacen el alto. Papeles. O sea, antes de que pedirle los papeles, se evidencia aquella felicidad en la persona que le hizo el alto. Y con toda la educación y la dulzura del mundo le pide sus papeles. Entonces uno se pone nervioso al ver tanta amabilidad, ¿verdad? Así. Dice sus papeles. Ah, bueno, pues le doy mi licencia, la tarjeta de circulación. Su calcomanía. No la trae. La voy a buscar. Y empezó uno a hacer como que busca. Bueno, sí me han contado a mí, ¿qué pasa? Y no encuentra nada. Es que digo que la dejé en la otra bolsa. O me la metí en el saco. Fíjese, ayer la imprimí, me la metí en el saco. En la mesa la dejé. No, mire, por salir en carreras, tantas penas, tantas cosas que cargo en la cabeza. No la traje. No la cargo. Pero sí ya la pagué. Sí, pero no la carga. Le vamos a imponer una multa. No recuerdo ahorita la multa exacta que le imponen. Bueno, pero póngale que sean de 500 quetzales. Pero ¿qué pasa si esta persona, funcionario o empleado público, me dice, mire pues, la multa es de 500 quetzales, pero arreglémoslo. Yo se la dejo en 200. Deme 200, sí. Yo no le pongo la multa, entonces se ahorra 300. Y sí. Me está pidiendo. Entonces se está cometiendo un cohecho pasivo. El mismo caso. Me hace el alto. La dulzura que se evidenció en el cohecho pasivo ahora es más, pues, que la persona ama su trabajo, está súper feliz de haber parado mi vehículo. Me pide mis papeles, le doy la tarjeta, le doy la licencia, pero no ¿cómo se llama esa cosa? Sí, el impuesto de circulación. No se la doy porque pues no la pagué. O sí la pagué, pero no la traigo. Igual, debo de llevar. Le voy a imponer la multa, porque hay personas que son tan cerradas y ni siquiera dan chance de hablar. Le vamos a imponer la multa porque no trae su pago del impuesto de circulación, su calcomanía de este año. Mire, pues, jefe, es que yo viera que yo gano poco y la verdad es de que, pues, con tantas penas, yo sí ya pagué, ¿va? O sea, si usted mira aquí mi teléfono está, mire, ya la tengo, pero es que tiene que cargarla ya así, impresa. Y mire, pues, ¿y cuánto cuesta la multa? 500 quetzales. Ah, mire, pues, sí, lo arreglamos. Sí. O sea, yo, una civil, una mortal, así les digo yo, no trabajamos en la administración pública. Arreglémoslo, mire, pues, yo cargo 100 quetzales nada más. No le puedo dar más. Si yo cargara más, yo le diera, pero no tengo. Entonces, recíbamelo. Mire, 400 quetzales más de multa, ¿yo qué voy a hacer? ¿De dónde la voy a pagar? Ni siquiera tuve para pagar el impuesto de circulación. No. Y ahí me voy con todo el billete consignada, ¿va? Cohecho activo. Porque yo ofrecí
yo, una civil, una ciudadana normal, ofrecí plata a un empleado o trabajador público. Ah, ahí es distinto. Bueno, vamos, sigamos. Vemos que esa insobornabilidad trae como consecuencia la aplicación del jus penale. Hablemos entonces de la jurisdicción penal. La jurisdicción pertenece, otra vez, miren, es que de verdad nos lo martillan y martillan. La jurisdicción pertenece exclusivamente al juez y no al Ministerio Público. El MP solo investiga, no juzga. Entonces estaríamos ante aquel sistema inquisitivo, ¿no? O sea, cada quien en sus funciones, cada quien en su rol. El Ministerio Público es un órgano administrativo que asume en la fase jurisdiccional del proceso posición de parte. Es un sujeto procesal, investiga y ya a la vez dentro del expediente va a ser una parte, un sujeto procesal. La jurisdicción es una potestad que pertenece al juez y no al Estado. Si no le pertenece al MP, menos le va a pertenecer al Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Quiénes integran el Estado? ¿Cuáles son los requisitos para constituir un Estado, para que se nos considere un Estado? Bueno, pero vemos aquí. La jurisdicción es una potestad que pertenece al juez y no al Estado. El juez es desde luego un órgano del Estado. O sea, el Estado es todo este mundo, ¿verdad? Este conglomerado. Es una parte específica de un territorio. Ah, este es un Estado. Y un juez va a pertenecer, va a formar parte de este Estado. Entonces es un órgano del Estado. Pero la jurisdicción es un poder del órgano. O sea, la jurisdicción es un poder que tienen los jueces, no el Estado. Aún cuando yo, juez, órgano, esté dentro del Estado, no quiere decir que este poder de ejercer la jurisdicción la tiene el propio Estado. No, el Estado ya me la delegó a mí. Entonces, yo jueza soy la única. Aunque el Estado quiera, ya no puede, porque me la delegó. Así, se los explico de otra forma. Por ejemplo, la vista. Sabemos cuál es la vista, ¿verdad? Ver es una función del ojo, no del cuerpo. El cuerpo, digamos, es el Estado. El ojo es un órgano. La vista es una función del órgano. Entonces, de esa forma yo les ilustro que el Estado no tiene la potestad de juzgar. Este ejemplo y esta definición la encontramos en el Derecho Procesal Penal de Francesco Carneluti, volumen 2, que abarca la biblioteca Clásicos del Derecho Penal. Bueno, ¿qué es el principio de supremacía constitucional? ¿Qué es eso? Bueno, el principio de supremacía constitucional es vinculante, o sea, es obligatorio para gobernantes y gobernados. Esta superlegalidad se reconoce en 3 artículos de la Ley Fundamental, es decir, de la Constitución Política de la República. Artículo 44, 175 y 204. ¿Por qué? Porque estos artículos abarcan el principio de supremacía constitucional y que tiene que ver con la función jurisdiccional. Mucho y todo. Porque en estos artículos hace referencia a que serán nulas ipso iure. Y ahí le explica qué pasa. ¿Qué será nulas ipso iure? Ahora yo le pregunto, ¿qué significa eso? Nulas ipso iure. O sea, mi clase de hoy sí le abarca muchas locuciones latinas. Elementos de la jurisdicción. Bueno, es que solo me los sé en español, licenciado. No, dígamelos en latín, porque yo en español no los entiendo. Yo solo me los aprendí en latín y solo así los entiendo. Ah, va, entonces en latín. Hablamos del jus penale, el jus puniendi, el non bis in idem, y ahorita de esto ipso iure. ¿Qué es ipso iure? ¿Cómo lo define usted? ¿Y cómo lo aplico? Bueno, aquí en estos 3 artículos se refiere a una superlegalidad. Sigamos hablando del Ministerio Público, la función del Ministerio Público. El artículo 46 del Código Procesal Penal, ven que en el 43 nos habla de la competencia, 44 de las funciones de los jueces de paz,
Y casi que en la misma secuencia del articulado, tenemos al 46 con el Ministerio Público. El Ministerio Público, por medio de los agentes que designe, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos que este código le asigna, con intervención de los jueces de primera instancia como contralores jurisdiccionales. Si usted se da cuenta, el artículo 46 no tiene subrayado eso, por eso le puse ahí que el subrayado es propio, mío. El MP, por medio de sus agentes que designe, va a poder averiguar qué fue lo que pasó, los delitos que este código le asigna y qué delitos le asigna el código, en qué casos tiene permiso. Volvamos también a la clasificación de la acción penal. ¿Dónde está la clasificación de la acción penal? ¿Cuál es la clasificación de la acción penal? Artículo 24 del Código Procesal Penal. Acción pública dependiente de instancia particular y acción privada. Entonces, en cualquiera de estas tres, ¿va a tener intervención el Ministerio Público? No. Por eso le dice únicamente en los que le faculta el código, va a investigar. Y los jueces de primera instancia van a estar controlando, van a estar viendo, van a ejercer ese contrapeso para que no haya una vulneración a algún derecho o alguna garantía. Van a vigilar el debido proceso, la objetividad, la imparcialidad del Ministerio Público, el trabajo que hace. Pero bueno, sigamos. Recordemos cómo se inicia un proceso penal. Vamos a hacer otra vez este repaso. En el artículo 297 del Código Procesal Penal encontramos a la denuncia propiamente dicha. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. ¿Cuáles son la clasificación de la acción penal en Guatemala? ¿Cómo se clasifica la acción penal? Porque aquí el artículo 297 está siendo muy enfático. Dice que tuviera conocimiento de la comisión de un delito de acción pública. Uno de los requisitos de la denuncia es que el denunciante deberá ser identificado. ¿Ha escuchado usted que hay denuncias anónimas? Entonces, si es una denuncia anónima, ¿por qué le dan trámite? Yo, miren, hoy que ya me pongo a expulgar más el código, yo digo, entonces, ¿por qué los allanamientos, cuando íbamos a allanamientos, y uno le preguntaba al policía, mire, ¿y de dónde sacó esta información? Entró una llamada anónima, dice, y ahí nos dieron todos estos datos. O sea, le daban tanto trámite, le daban tanta importancia a estas llamadas que hasta pedían órdenes de allanamiento, inspección y registro derivado de estas denuncias anónimas. Y entonces, ¿dónde quedaba el artículo 297 del Código Procesal Penal? Otra vez pasado por el arco del triunfo. Es necesario identificar al denunciante. Pero pienso que Policía Nacional Civil y Ministerio Público, por cubrirse las espaldas, dicen, bueno, entremos, verifiquemos. Y muchas veces los allanamientos daban resultados positivos. ¿Qué hubiese pasado si por por no llenar este requisito, se hubiera archivado la denuncia? O sea, se hubiera seguido dando la impunidad, fomentando la impunidad. Vamos a ver. Artículo 298, Código Procesal Penal. La denuncia obligatoria. Este es el conocimiento de oficio. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública. ¿Otra vez nos está hablando aquí de acción pública? Ya, ¿cuántas acciones hay en materia penal? Vámonos al último párrafo. En todos los casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia. O sea, si lo que yo voy a decir me voy a disparar en el pie, como decimos. O va a afectar a mi cónyuge, a mis ascendientes, descendientes o hermanos o de mi conviviente de hecho. O sea, de mi familia.
yo. O sea, no puedo denunciarme a mí misma, o si yo lo que voy a denunciar me va a afectar a mí misma, algo así como aquel personaje, ¿verdad? Hoy estaba hablando con mí mismo y me dije, mí mismo, algo así. No se puede. O si lo que yo voy a denunciar va a afectar a mi esposo, a mi esposa. ¿Quiénes son mis ascendientes que van para arriba? Mamá, papá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuelo. Los que van para arriba. Los que van para abajo, ¿quiénes son? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mis hermanos. Pero no abarca tíos, no abarca primos, o mi conviviente de hecho. Esto lo encontramos en el artículo también, en el artículo 15 del Código Procesal Penal y el 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hablemos del artículo 302. ¿Qué nos contempla aquí? La querella. Yo recuerdo que alguien decía, hay que presentar una querella. Yo decía, no, pues es una denuncia. Mejor una denuncia. No, querella, decía. Pero a mí, sinceramente, no me gusta presentar querella. Por supuesto, si el cliente lo quiere y lo paga, pues se la hago. Porque la querella lleva más requisitos, en tanto que una denuncia no me van a poner tanto pero. Si la denuncia me la reciben y le dan trámite. ¿Por qué? Aquí están algunos de los requisitos. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener. Y ahí le dice. ¿Qué pasa si falta alguno de los requisitos? El último párrafo del 302 nos establece, si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite de inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Me va a dar trámite, pero me va a poner un previo, ¿verdad? Previo a continuar con el proceso que, no sé, que llene tal requisito. Vencido ese plazo, si yo no evacúo el previo, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público en cuyo caso procederá como la denuncia. O sea, si yo presento una querella, no lleno los requisitos, me imponen un previo, pero yo no evacúo el previo, y es un delito de acción pública, el juez inmediatamente la manda al Ministerio Público y ya no va a ser querella, aunque ahí diga querella, va a tomar el rumbo de una denuncia normal, una denuncia común. Artículo 303, siempre el Código Procesal Penal. Denuncia y querella ante un tribunal. ¿Qué es esto? Bueno, cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, este le remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Si se está presentando una denuncia o una querella, el juez la recibe. No va a decir, ay, no, va directamente al MP. Pues la recibe. Pero también el juez lo que sí tiene que hacer inmediatamente es remitirla al MP. ¿Para qué? Para que investigue. ¿Y por qué? Porque lo único que puede investigar es el MP. El juez no puede decir, como ahora me la trajeron a mí, yo investigo. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ingresan denuncias o querellas? No. Por excelencia. El único que va a investigar delitos de acción pública es el Ministerio Público. Y aquí establece, para su inmediata, no mañana, no posterior, inmediata investigación. Bueno, artículo 304 del Código Procesal Penal. La prevención policial. ¿Sabe usted qué es una prevención? Supongo que aquí hay elementos de Policía Nacional Civil y las prevenciones policiales han de ser su pan diario. Bueno, los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar. Así, sinceramente, las prevenciones policiales que yo recibí, ninguna llevaba una investigación preliminar, pero no por eso se decían, fíjese que no se la puedo recibir porque no trae la investigación preliminar. Se recibía y se empezaba a investigar. Para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. O sea, esto en materia penal es rápido. Yo tenía una jefa que siempre decía, en la tardanza está el peligro. Se aplica en todo, no solo en los procesos. En la tardanza está el peligro. Piensa mucho y en eso se le va. En eso se le brincó la pared y ya se fue. ¿Ya? Entonces, tiene que recabar el Ministerio Público aquella investigación.
que me evite la fuga u ocultación de los sospechosos. De nada sirve que yo investigue, el Ministerio Público investigue, si ahí se va a quedar. O sea, ya individualizó, va, está bien, ya sabe dónde están sus sospechosos y bueno, pues vaya y éntrele con una orden de allanamiento, inspección y registro. Y ejecute la orden de aprehensión. Entonces, agarre a su sospechoso. Ay, no, pues sí, aquí solo dice que solo tengo que investigar, ¿para qué voy a hacer más? La milla extra ya la di en investigación. No, pues siga haciendo lo que la ley le establece que deba de realizar como Ministerio Público. Hablemos ahorita de los actos jurisdiccionales, artículo 306 del Código Procesal Penal. ¿Qué es esto, actos jurisdiccionales? Cuando urja, o sea, actos jurisdiccionales quiere decir que es jurisdicción, así, actos de los jueces. Cuando urja la realización de un acto jurisdiccional, el oficial de policía a cargo de la investigación informará al Ministerio Público, quien lo requerirá al juez de primera instancia o al juez de paz. Entiéndase aquí, una orden de allanamiento, inspección, registro, secuestro, una orden de aprehensión. Policía Nacional Civil hizo un operativo, identificó a una persona y se dio cuenta de que que tenía una orden de aprehensión pendiente por, no sé, cualquier delito, pero se fue a esconder a una casa. ¿Puede entrar solo policía? Sí. Tiene que pedir una autorización de juez. Y es por eso que aquí ya entra a batear, por así decirlo, el juez mediante su jurisdicción. En casos de extrema urgencia, la policía podrá requerir directamente el acto al juez, con noticia inmediata al Ministerio Público. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Como dirá el meme, ¿cómo se llama esto? En el tiempo que yo estuve en el Ministerio Público, que fueron casi 18 años, una vez, tan solo una vez, vi que Policía Nacional Civil realizó una orden de allanamiento, inspección y registro sola. Y no lo hizo acá, lo hizo en un departamento. Cuando la policía llegó y me dijo, licenciado, ¿usted está de turno? Sí, es que fíjese que nosotros venimos a informar que hicimos un allanamiento, inspección y registro. ¡Ah! Y yo me alboroté tanto y dije, ¿cómo? ¿Pero cómo? El juez no lo autorizó. ¿Pero y cómo? Yo trabajaba en el MP y la verdad no había estudiado tanto el código como ahora que estoy afuera. Pues es que el juez nos autorizó, licenciada, y fíjese que necesitamos que ahorita se constituya el MP para documentar, porque fíjese que sí, ahí estaba la persona secuestrada. O sea, que vayan a documentar la escena del crimen. Una vez. Era tanta la urgencia, tanta la premura, que policía decidió correr el riesgo de ir con el juez y decirle, exponerle, mire, en este caso tenemos noticia de que tienen una persona secuestrada y ya le van a cambiar de lugar. Si no entramos ahorita, no podemos esperar al MP. Autoríceme usted. Y el juez vio tanta la necesidad que les autorizó, pero les dijo inmediatamente, le informan al MP. Y como les digo, no es algo que ocurra siempre, menos en los 18 años que estoy en el MP, una vez. ¿Por qué? Porque policía no quiere correr ese riesgo, no va a hacer que se pierda algo, se malinterprete no sé, el buen trabajo policial. Entonces, no, mejor no, que va a MP. Hablemos de estas diligencias jurisdiccionales, de estos actos jurisdiccionales. Allanamientos. ¿Vio las noticias de la semana pasada? Incluso hoy traen secuencia. ¿Cuántos millones de quetzales se lavaron derivado de un delito de trata de personas? Aquí esta es una noticia del año pasado. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, realiza operativo en Zacapa en contra de la pornografía infantil. Reprochable. Para mí, muy, muy reprochable ese delito. O sea, nadie le va a aplaudir a la comisión de un delito. Nadie, nadie, nadie. Aunque se da la apología del delito. ¿Sabe usted qué es la apología del delito? ¿En qué casos se aplica la apología del delito? ¿Se da en Guatemala esto, la apología del delito? ¿Es delito la apología del delito? Bueno, ahí está. Usted búsquelo. Pero es muy reprochable aquellos actos sumamente reprochables. La pornografía infantil. Pero bueno, fueron allanamientos hechos en años anteriores. Y aquí tenemos una foto.
O sea, ni siquiera podemos ver el rostro de la persona, porque aún en la página oficial de donde yo saqué la foto, no es plagio, estoy poniendo ahí de dónde saqué la foto, no se ve el rostro de las personas, ni siquiera de los policías. Se está respetando esa presunción de inocencia de toda persona. Esto es este año. 25 de julio del 2022, no sé si alcanza a leer usted la fecha. Está alguien que dice PNA, Protección Niñez y Adolescencia, de la PGN, Procuraduría General de la Nación, una DEIC, MP. Brindan resultados operativos contra la trata de personas. ¿Por qué siempre vemos que a fin del mes de julio se hacen estos operativos? Porque se conmemora el Día contra la Trata de las Personas. Por eso, se busca erradicarlo. Pero ya que estamos hablando de los actos jurisdiccionales, veamos entonces en qué consiste la inspección y registro. Artículo 187 del Código Procesal Penal. Cuando fuera necesario inspeccionar lugares, cosas o personas porque existan motivos suficientes para sospechar, no dice aquí que debamos de tener la certeza, sospechamos que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Autorización judicial. No puedo entrar solo así. El 187 me obliga a no vulnerar garantías constitucionales. Pero si yo quiero irrumpir en esa intimidad de un hogar, debo hacerlo a través del allanamiento en dependencia cerrada. Artículo 190 del Código Procesal Penal. Cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o de una casa de negocio o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento del presidente si se trata de un tribunal colegiado. En el artículo 189 nos da el horario en el que se debe realizar o ejecutar esta orden de allanamiento. En el 191, último párrafo, nos establece cuál es el tipo de vigencia de una orden de allanamiento. La orden tendrá una duración máxima de 15 días. No le pueden dar al fiscal una orden de allanamiento con vigencia de 30 días, de 20 días. No, tiene que ser de 15 días. Y durante esos 15 días tiene que ejecutarlo. Si durante 15 días tuvo la orden ya la autorización del juez, pero por razones ajenas a su voluntad no pudo ejecutar los allanamientos, va a tener que ir a pedir una nueva orden, porque la vigencia son solo 15 días. 192, el procedimiento. La orden de allanamiento será notificada en el momento de realizarse a quien habita el lugar o al encargado, entregándole una copia. Si quien habita se resistiere al ingreso o nadie respondiera a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. ¿Y cómo hago uso de la fuerza pública? ¿Qué es eso? ¿Cómo se aplica la fuerza pública? Aquí se lo ilustro. Ese es el uso de una fuerza pública. No cabe duda que tocaron, llamaron y nadie abría. Entonces pues entremos. Solo voy a ir a buscar las llaves, disculpe. Es que fíjese que no me acuerdo dónde las tengo. En lo que va a buscar las llaves ya le botaron la puerta. O ya le treparon la pared, aquí. No es un abuso de autoridad, no es una forma abusiva, o no se están vulnerando garantías. No, la ley le establece, puede hacer uso de la fuerza pública, y ahí está. Bueno, una vez que se han hecho estos, se han ejecutado estos actos jurisdiccionales, puede que hayan aprehensiones. El artículo 6 de la Constitución Política de la República establece que ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por la autoridad judicial competente. Vemos que en el trabajo policial y ministerial, otra vez va el juez inmerso. Autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrancia, de flagrante delito o falta. Ya vimos en qué consiste la flagrancia o la cuasiflagrancia. En el artículo 257 del Código Procesal Penal indica que la policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. O sea, a quien vea con las manos en la masa. Aquí vemos otra vez cuando hay flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. La solicitud, esto en el tercer párrafo. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o al tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y resulta necesario su encarcelamiento, que es flagrante, dícese del delito cometido ante testigos.
Vemos otra definición de flagrancia. Circunstancia en que el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza pública. A mí esta definición me gusta más porque vemos aquí que nos habla de la flagrancia en sí o de la cuasiflagrancia. La primera definición ambas son del diccionario jurídico, pero el primero es de Guillermo Cabanelas de las Cuevas y el segundo del consultor Magno Mabel Goldstein. Una vez que la persona ha sido aprendida, entonces echamos a andar el artículo 81 del Código Procesal Penal, la declaración del sindicado. El juez en ese momento hará las advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez le explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal y todo lo demás que establece ahí. El artículo 92, fundamental, del debido proceso, derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará, le designará de oficio a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho. En el 96, número de defensores. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados durante los debates o en un mismo acto. Es decir, en una audiencia, así usted tenga todo el dinero del mundo para contratar a todos los abogados del mundo, no puede tener a más de 2. Proponga a 100 si quiere, pero de todos esos, solo 2 le van a acompañar en cada audiencia. Bueno, espero que les haya servido mi clase, espero que les haya gustado y espero que tengan un excelente descanso. Espero verles la próxima semana. Hasta luego, buenas noches.